El Fondo Monetario se reúne con Alberto Fernández. ¿Cómo? Juan. Sí, así es. Se va a reunir el Fondo Monetario con Alberto Fernández y con Roberto Labaña el próximo jueves. Natalia Bacarés. Así es, bueno, lo confirmó hoy tempranito a la mañana en declaraciones radiales Alberto Fernández, cuando además se le consultó tema clave que va a ser con la deuda, ¿no? Porque es uno de los temas que seguramente va a ser tema de debate en la campaña electoral. Dijo, nosotros vamos a asumir los compromisos acordados con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente se va a discutir cómo va a ser este pago, cuáles van a ser las próximas, por lo menos lo que tiene que ver con la forma de pago o las modalidades de pago a futuro en el caso de que llegue a ganar esta fórmula. Recordemos que ya el Fondo Monetario Internacional viene reuniéndose con líderes opositores. En algún momento lo hizo con Axel Kicillof, con también Juan Manuel Urtubey. O sea que ya era algo que venía haciendo y ahora van a estar en la Argentina. Si bien el gobierno no informó que va a tener una reunión con los directivos del Fondo Monetario Internacional, sí lo va a tener Alberto Fernández y también Roberto Labaña, dos de los candidatos presidenciales. Mirá, quien viene es Alejandro Werner, que es el director del Departamento del Hemisferio Occidental. Hace minutos lo confirmó el fondo, ¿no? Sí. Y Trevor Alain, que es el representante que está en el país. Y vienen exclusivamente a reunirse con Alberto Fernández y con... ¿Y por qué no viene Lagarde? Y con Roberto Labaña. Bueno, viene el director del Hemisferio Occidental. Sí. Es una persona viene el mismo. Muy importante. Sí. No, siempre viene Cardarelli. Cardarelli, este está por encima de Cardarelli. Dice, vamos a reunirnos con el señor Alberto Fernández para intercambiar opiniones sobre las perspectivas económicas actuales de la Argentina y conocer más sobre las prioridades de la política económica del señor Fernández. Una acotación cortita, diría el Círculo Rojo, algunos favores de opinión. ¿La Cámpora define listas y también la agenda del Fondo Monetario? Bueno, muy bien. A ver, Daniel Arroyo, ¿qué pasa con el fondo? Empieza a dudar, evidentemente, de un triunfo del oficialismo. Si viene a reunirse con la oposición. Las condiciones, objetivamente, para el oficialismo son complicadas. Viene perdiendo elección tras elección. Nosotros tenemos un nivel de endeudamiento muy alto. El gobierno tomó 57.000 millones de dólares de deuda que se empiezan a pagar fuertemente a partir del 2021. Sí. Está claro que cualquiera va a tener que rearmar el cronograma de pagos. Eso es muy evidente. Aún si el propio gobierno ganara, eso va a ser así. Ha sido absurdo lo que ha hecho el gobierno. Tomar un nivel de endeudamiento altísimo que en 3 años hay que pagarlo del 2021 en adelante. Me parece que es muy razonable reunirse con el fondo, plantear prioridades. Acá si nosotros no crecemos no hay salida. ¿Qué planteará Alberto al fondo? Yo creo que tiene que ver con el crecimiento económico. Acá la Argentina... Sí, bueno, está bien, crecimiento, pero digo, reestructurar la deuda, no pagar, ya sabemos que no, hay que pagar. Acá no hay default posible, no hay cepo posible, sí hay mecanismos y cronogramas para rearmar de pago, que eso está claro, que todo el mundo tiene que hacerlo, y que la forma de la salida de Argentina es ampliar la torta productiva. Esto si es una sábana corta y cortado por un lado o por el otro, no hay manera. Lo que hay que hacer es mover construcción, textil, comercio, metal mecánico, mercado interno, generar un movimiento económico que permita hacer crecer la economía argentina. Santiago, había quedado pendiente la pregunta antes del corte. Todos hablan de lo mal que se está, de lo que dejaron los anteriores, lo que dejan los de ahora. Digo, ¿hay alguien que haya dicho, a tu entender, qué van a hacer para salir de esta situación? No, sí, yo creo, a ver, está claro, y esto en términos políticos, que se va a una disputa de dos modelos económicos antagónicos y que la sociedad va a tener que definir esa cuestión. Yo digo, retomando a lo que vos dijiste, y tiene que ver con esto, en el último año, y estos son datos oficiales, y tiene que ver con la crisis laboral, en el último año se destruyeron en términos de empleo registrados 268.000 empleos registrados, que te da un empleo cada 2 minutos destruido. Es lo mismo que decir que te da 30 empleos registrados destruidos cada hora. Si eso no es una crisis laboral, bueno, ¿qué es una crisis laboral? Con lo cual ahí tenés la pesada herencia que va a tener que cualquier gobierno empezar a tomar, porque me parece que el principal problema tiene que ver con lo social. Ahora, ¿qué creo yo? Y también en contraposición a las recetas del FMI, hay que estimular el mercado interno, y para estimular el mercado interno tenemos que ir a un shock distributivo, aumentar los ingresos de los que menos tienen, que en términos económicos tienen propensión marginal a consumir cercano a 1, es decir, lo van a destinar al consumo, y si hay consumo hay venta, si hay venta hay producción, y si hay producción hay inversión y puestos de trabajo. Tenemos que remontar el mercado interno. Sí, total. Es la salida, fortalecer reactivar el mercado aparato productivo nacional que hoy está en ralentí.
Estamos parados prácticamente desde el año pasado, cuando solo advertimos que venía la recesión y no tomaron ninguna medida. Y hoy, con esta capacidad industrial utilizada, donde 4 de cada 10 pymes está en situación de vulnerabilidad, que está al límite del cierre, tiene que ver con qué hacer en diciembre. La reforma laboral no cierra, y digo, viendo el ejemplo de Brasil, está muy clarito que no se genera empleo modificando convenios. Ni la reforma laboral va a reactivar la economía, ni la apertura indiscriminada de importaciones va a reactivar la economía o bajar los precios. Todas las recetas que trataron de implementar estos 3 años y medio fracasaron. El camino es por donde decía recién Fras China, que es reactivando el aparato productivo nacional vía el consumo en los sectores que hoy están más desprotegidos, que son los deciles más bajos, claro, que vuelcan todo rápidamente a la industria, al comercio. Bien. Y eso empieza a ser una vuelta que termina en la inversión. Hacer intervenir también a Néstor. Digo, con todos estos reclamos, con este panorama que es tristísimo, digo, ¿qué va a pasar a partir de diciembre? ¿Qué es lo que va a cambiar? Porque el presidente dijo, a ver, en realidad vamos a hacer lo mismo, pero más rápido, algo que asustó a muchos, o a todos. No, pero mira, Gustavo, acá primero hay que entender que están en pugna no solamente 2 modelos económicos, sino 2 modelos concretos de forma de vida. Y eso es lo que el gran cambio, el primer paso que se dio fue salir de un modelo obsoleto y totalmente corrupto como fue el anterior. Y el segundo paso, de pronto, es la deuda pendiente de estabilizar la economía. Se han dado grandes situaciones como es hoy lograr... ¿Me permitís? No estamos hablando de lo mismo. No estamos hablando de lo mismo, porque la realidad es que el tema económico es el tema que está hoy planteando el kirchnerismo como un... Doctor Marconte. ¿Me permitís, Luis? Sí, sí. ¿Me permitís? Está número. planteándolo como el tema de discusión de la elección. Y la realidad que esto puede ser el tema, y también se está equivocando el kirchnerismo, porque sus votantes obviamente que abrevan en ese concepto, pero hay una sociedad que es la que votó en el 2015 y la que votó en el 2017, que entiende que ante la falta de institucionalidad, ante la falta de un poder legislativo, ante la falta de una república, se está reconstruyendo. Miren, hay un tema que es esencial. Por ejemplo, la mortalidad infantil. Sí, está bien, pero hablan 8 sobre un tema y yo tengo que contestarle a 8. Entonces, la realidad es que, por ejemplo, la mortalidad infantil fue la más baja en la historia de la provincia de Buenos Aires. La mortalidad infantil. Y la realidad que eso no es producto de un índice, eso es producto de una política de Estado, de una política provincial. Estos no son casualidades como se dice. La realidad es que el hecho y la concreción, por ejemplo, bajó el índice de secuestro, bajó el índice de asesinato. Una situación... Supongamos, Luis, podemos hablar de economía y de un montón de índices que antes no se podía hablar. Gracias, muy amable. No, gracias a usted. Supongamos que el presidente Mauricio Macri y su vice Pichetto ganan las elecciones, ¿verdad? Asumen con casi 2 millones de puestos de trabajo perdidos. El kirchnerismo no vuelve más. ¿La receta qué es? ¿Que la gente coma pavimento de obra pública y no alcance a ingresar la canasta básica? La única forma en que le lleguen los alimentos que el Estado está entregando es a través de los caminos que hoy podemos hacerlos transitables. Lo coachean para embarrar el diálogo, me parece. Pero no respondió. ¿No respondió? No respondió. Pero ¿cómo voy a responder a una pregunta tan absurda como si la gente come pavimento? Pero por favor, usted sabe perfectamente que hoy los índices económicos desastrosos en los que se ha llegado después de toda la situación que hemos tenido, hoy se están revirtiendo y las tendencias son de estabilización. Es así. Está manipulando. El gobierno está manipulando el precio del dólar para... Pero por favor, no puede estar manipulándolo. Las herramientas que se están utilizando son criticadas por diferentes sectores, pero no existe manipulación. Esperá que sumamos a Daniel Arroyo. O sea, ustedes cuando sube el dólar se quejan. Cuando está estable también se quejan. Es una pregunta. En concreto, yo quiero contar qué es lo que hay que hacer, me parece a mí. Acá primero hay que parar de caer y hay que tomar 4 medidas. Una es regular la canasta básica de alimentos. Si los alimentos siguen subiendo, esto se va a desacomodar. Segundo, armar un sistema de crédito no bancario, tasa del 2 o 3%, no como tienen todos los países de América Latina, porque está todo el mundo endeudado, tomando crédito al 180% de interés anual. Hay que cuidar la industria textil, trabajan mujeres y jóvenes, hay 24% de desocupación, y hacer obra pública, mano de obra intensiva, mucha obra pública de pico y pala. Si nosotros, el 10 de diciembre a las 10 de la mañana hacemos eso,
para la caída. No cambia la realidad, pero para la caída. Después hay que reconstruir La y que verdad hacer que un lo que cambio decís, profundo. digo, es terrible. Es una Es imagen. fuerte, estamos cayendo. Es que porque, la caída claro, es no- fuerte, acá no hay Y una además no crisis. estás dando una solución ni mágica ni demagógica, es decir, No, parar de pará, caer. Hay que parar de caer. Para parar de caer y resolver el tema de los Rossi, alimentos, ¿por qué no lo del hace el endeudamiento de la familia y Pero el del gobierno lo trabajo. está Después hay que haciendo. reconstruir. Lo que ¿Por Arroyo qué no lo cuenta hace el gobierno? con- Porque con- digo, si es una receta que digo, la escucho en varios economistas, ¿por qué el gobierno no la aplica? Digo, A mí me ¿por parece qué que elige otro camino? yo creo que el gobierno no lo ve objetivamente. Primero, el gobierno cree que se va a vincular con el mundo, que van a venir inversiones y las inversiones van a derramar sobre el empleo. Es una idea equivocada, es evidente que es equivocada. Y segundo, a mí me parece que no está viendo, no está caminando, no está andando, no está viendo lo que pasa en la Argentina. Una crisis sería un sector. Yo en los últimos tiempos estuve en lugares muy distintos. Venado Tuerto, desarrollo agrícola, ganadero, industrial, duplicaban la bolsona de alimentos. Impenetrable Chaqueño, situación muy crítica, aumentó el nivel de desnutrición infantil. Situaciones como la de Bariloche o Villa María, el conjunto del país está quebrado. Entonces, eso requiere parar la caída. Yo creo que el precio de los alimentos es la base. Daniel, de usted todo. lo marcó, el gobierno comenzó hablando en 2015 de gasto social y cuando comenzaron la sucesión de tormentas infinitas habló de inversión social. Esto es un dato. El gobierno hizo un acuerdo con el Fondo Monetario para déficit cero, que podía ser 0,2 y era eso el aumento de la asignación universal por hijo. Efectivamente aumentó 46% la asignación universal por hijo en marzo. El tema es que se ha desmadrado todas las variables. ¿Qué es la asignación universal por hijo? Pero por favor, 2.600 pero digamos, pesos hoy. hubo una situación internacional, hubo una situación nacional y hubo una situación de enfrentamiento con los poderes financieros que realmente llevaron a un colapso. Hay que entender que tres grandes ejes donde la Argentina estaba sentado en el momento de tomar el gobierno, que era la exportación, básicamente la estructura económica dependiendo de la exportación de granos. El tremendo déficit siendo necesario encontrarse financiado. Y después el tema de la importación de recursos energéticos. Las tres variables estallaron por el aire sin tener que ver la decisión del gobierno, que fue la tremenda sequía que impidió el ingreso de divisas. El gran tema de que el déficit no podía ser financiado por ningún tipo de sector porque estalló la situación financiera del mundo. Y por otro lado, el barril de petróleo que también subió por el aire. Eso hubo que enfrentarlo y se generó un problema básicamente de déficit, un déficit que fue heredado y que justamente el principal responsable fue Kicillof, que es el que hizo la bestialidad de elevar el gran déficit fiscal del 1 al 10%. Da la sensación, escuchando a Marcote, que siempre la culpa es externa. Digo, No, los gobierno... errores cometidos se han asumido y se han... No, pero a ver, la principal Santiago, razón a ver, por la cual la pregunta era los Santiago. problemas A ver. han sido solucionados es porque realmente se visualizaron los problemas. Este- y a ver, más allá Santiago, de que, y este más allá, modelo y más allá de económico- que Perdón, Arroyo perdón. ejemplifica con los tres elementos, son totalmente atendibles y son los que está tratando de poner Santiago, en marcha a ver, permanentemente el pero- gobierno. pero- Pero lo que no Santiago, explican es cómo lo van a hacer. Santiago quiere Santiago. responder, a ver. Santiago. No, yo lo que quiero decir que lo que estamos viviendo es 100% responsabilidad de este gobierno. El fracaso del modelo económico es rotundo. Prometió creación de empleo genuino, estamos 10.1% de desempleo, las tasas de desocupación más altas están en la provincia de Buenos Aires. Prometió bajar la inflación, tenemos una inflación interanual de 57%, donde en alimentos es 64%. Bajaron todos los ingresos reales de los argentinos y a eso agréguele uno de los procesos de endeudamiento externo más importantes de la historia económica argentina, con 150 quería mil millones de preguntar. dólares de deuda externa más 57 mil 209.000 millones de dólares del tenía, Fondo 209.000 Monetario tenía Internacional. Kicillof. Está hablando- 209.000. Recién Pero el El no, es un más grande, 60%, más chico que el de ustedes. 60% de la Coco, deuda hace del minutos- FMI es con la Argentina. Es un rotundo fracaso. Te quería preguntar, hace minutos el Ministerio de Hacienda confirmó que Duhovne ya está camino a Osaka, ¿no? Donde se va a realizar la cumbre del G20 en Japón, pero va a pasar por Nueva York primero y va a hablar con inversores. O sea, inversores en Nueva York y quizá haya una reunión de Lagarde Bueno. con Macri en Prometieron justamente en invers- Japón. ¿Hay riesgo de default o no? No, prometieron una lluvia de inversiones en el año 2016, no vino ninguna. Además, se están yendo, están remitiendo utilidades las multinacionales porque no están invirtiendo en la Argentina. Porque existe Y la expectativa de que respuesta pueda ser Cristina a por qué el presidenta gobierno- o vicepresidenta, o que la que mande. y Qué la poder, respuesta- Cristina, ¿no? la Y respuesta- sí, ¿Qué poder tiene hace Cristina? pelota al Ah, país. la respuesta por qué el gobierno no hace políticas para la gente es porque hoy la política económica la fija el Fondo Monetario Internacional. El 60% del endeudamiento
que tiene el FMI con el mundo lo tiene Ahora, la Argentina. ¿Pero hay riesgo de default ¿qué o le no? impone? Lo que preguntaba A ver, Juan. si este es el camino, sí. Si este es el camino, si profundizamos este... A ver, ¿cuál es el modelo hoy? Ajustar. Cae la actividad económica, el Estado recauda menos porque hay menos actividad económica, quiebran la fábrica, hay menos consumo. Entonces, ¿qué le dice el FMI? Vuelve a ajustar. ¿Qué hace el gobierno? Vuelve a ajustar, profundiza la crisis, recauda menos. Vos fíjate que en este año estamos pagando 1 millón de pesos por minuto de deuda pública. ¿Y dónde saca eso? De ajuste fiscal permanente. Ahora, Santiago, eso es insostenible. Ese modelo económico que te lleva un círculo vicioso, que es lo mismo que pasó en la década del 80, que llevó a la década perdida, a toda América Latina, te lleva a defalcar la década deuda. perdida fue la Santiago, quería década preguntarte, Hay que cambiar. porque, a ver, recién conocimos que el Fondo Monetario va a venir a reunirse, que es uno de los principales acreedores de Argentina, ¿no? Va a venir a reunirse acá con opositores y, sin embargo, Duhovne va a ir a Nueva York a reunirse con inversores. Pareciera que hay dos países, dos mundos acá. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que ya el gobierno ya perdió la brújula, ya no sabe qué hacer en términos económicos. Obviamente el Fondo Monetario Internacional está muy preocupado por la situación económica y ve que esto no tiene salida. Y me parece que hay que decirle al Fondo Monetario Internacional que hay que cambiar drásticamente el modelo económico, inclusive para ellos, porque digo, un modelo económico recesivo te lleva al mismo default. Hay que generar capacidad de repago y para generar capacidad de repago hay que reactivar rápidamente la economía y eso hay que decirle al Fondo Monetario Internacional porque este modelo económico no le sirve ni a los bonistas. Están utilizando los dólares del FMI para financiar la fuga de capitales, para tratar de contener el dólar, para ver si puede Santiago, llegar a las un elecciones. segundo. A ver, Daniel Arroyo fue también ministro de Desarrollo Social. Digo, Daniel, ¿qué es lo más urgente que atender? Porque nos quedamos con tu frase que dijiste hay que parar de caer. ¿No? El tema del lo más hambre. urgente para atender Lo en urgente materia social. pasa por el tema del hambre. Hoy hay más gente en los comedores comunitarios, más chicos que se quedan a comer en las escuelas, la gente consume terceras marcas de alimentos que empiezan a subir más que el resto y está todo el mundo desbordado. Una señora pone un comedor, se le viene un montón de gente, sale desesperada a comprar fideos y harina. El tema alimentario está mal, pero mal. Los precios nunca, Coco, lo de los precios esenciales Los no 64 funcionó. productos que había planteado el gobierno no sucede, no es ¿Cómo federal. no sucede? No, contrólelo. Yo, por ejemplo, en Malvinas Argentinas, en Granbur, en Polvorines, tenemos los supermercados, estamos todos los días controlando y los productos están en la ¿Está góndola. Y si no hay controlando el productos, gobierno la góndola? ¿perdón? ¿El gobierno controla las góndolas? No, nosotros, por ejemplo, el caso, por ahí un momento el me caso pareció nuestro, que estaban nosotros controlando, ¿no? en mi distrito hay gente mía que está, Son la está cámpora de verificándolo. Cambiemos. Y existe, o sea, los supermercados que están en el convenio. En el lo tienen. 2016 No, le echaron a todos. digo, básicamente, termina el concepto. No, pero de no se trata de alimentos. relevamiento No hay oficial. relevadores. Yo soy un vecino, No, no soy, no, pero no lo soy tiene que el controlar el gobierno. Estado, para ¿Pero eso por está qué la lo tiene que Secretaría de controlar? Comercio. Pero hay instrumentos para que no... Daniel. ¿Quién tiene No, que controlar básicamente. eso? Sí. Cuando se inició el tema de los Sí. productos esenciales, el propio ministro de Economía dijo esto es un pacto de caballeros. No dijo hay inspectores, hay Estado. No hay inspectores. Exactamente. Está faltando Los una echaron. política de verdad de tomar. Falta que sea federal. Sí. eso Miren, está miren, claro. el otro día acá... El otro día acá... Pero, que Marcó termine todo No, el pero terminado. es que están dame un hablando de segundo que cosas termine que de no hablar. son verdades. Y ante la no verdad, Eso que vos uno decís, se ¿qué sería, revela. Daniel? Un control de precios, otra vez. Digo, para ser claro, nosotros, yo presento un proyecto de ley de varios diputados, Sí. creamos una app para ver dónde faltan y para que el gobierno controle. Lo que yo quiero es que salgan bien los 64 productos. Sí, de hecho, si ibas a las góndolas lo podías Necesitamos, denunciar. exactamente, si no necesitamos que estaba. salga bien, porque realmente la caída es muy complicada. ¿Qué era el Acá- proyecto de Carrió? El proyecto de Garrido es el proyecto de ley de góndolas, que yo estoy de acuerdo y hay Todavía varios no fue proyectos, aprobado. y es que nadie tenga más del 30% de Muy la bien, góndola. coincidís con Carrió. No de todos. Acá No, hay lo que hay muchos que hacer básicamente es que nadie tenga más del 30% de la góndola para que estén todos los productos en la góndola, regular. La canasta básica de alimentos no es lo mismo que el resto. Hay determinados productos que tienen que tener regulación de precios básicos porque hace a comer o no comer. Hay que quitar el impuesto aparte de los impuestos y hay que fortalecer a los pequeños productores. Todo eso es lo alimentario. Ese es un problema. El otro problema es el endeudamiento de la familia. El otro problema es que todo el mundo debe plata. ¿Qué crece en los barrios? Los comedores y los prestamistas. Lo único que hay más que antes Sí. es comedores y prestamistas. Entonces el otro punto es armar un sistema de crédito no bancario para desendeudar a la familia. El ANSES sacó créditos al 50% de interés anual. Lo tomó 1.800.000 personas. La persona cobra 2.600 pesos de asignación por hijo y se endeuda al 50%. Esas son las dos cuestiones rápidas que hay que resolver. Leo, y a la pyme, ¿cómo se la puede ayudar? Digo, para que dejen de cerrar empresas, para que vuelvan a contratar gente. Mirá, lamentablemente hicimos todos los esfuerzos sobrehumanos que teníamos para que este gobierno reflexione sobre no fundirnos más y lamentablemente está agotado todas esas instancias. Lo que estamos esperando es que a partir del 11 de diciembre
las pymes que están paradas puedan reactivarse. Eso se hace primero a la AFIP pidiéndole que no embargue más a las empresas que están también endeudadas, como decía recién Daniel. Los trabajadores y los empresarios pymes están endeudados. La AFIP que no nos embargue más. Después con créditos de corto plazo a tasas bajas para que puedan pagar salarios, comprar materia prima y ponerse a laburar en el verano rápidamente. Y después también con la creación de un ministerio PYME que sea una ventanilla que los contenga y los entienda a los empresarios. No somos Ratazzi. Sí, Arroyo, consultándolo ya en el caso de un futuro gobierno de la fórmula Fernández-Fernández, ¿qué rol jugaría usted? ¿Tal vez jefe de gabinete? ¿Cómo se ve? No tengo idea. No, Alberto Fernández tuvo palabras muy elogiosas para mi persona y yo le agradezco. Yo estoy para sumar. De verdad estoy asustado por la situación. Está complicado, está difícil, de verdad. No esquives la respuesta, de verdad. ¿Tuviste ofrecimiento? ¿No? ¿Te gustaría? No creo que nadie esté armando objetivamente un gabinete. ¿Aceptaría? Yo voy a formar parte del gobierno en el lugar que me toque, donde me corresponda. O sea que aceptarías. No, yo estoy para sumar, pero de verdad, aparte, si algo creo entender es que hay que remar en dulce de leche en la próxima etapa. Porque hay que arrancar de muy abajo. No solo es el acuerdo en el Fondo Monetario. Eso está clarísimo. Escucha, ¿y qué opinás de que fue la foto del día un poco que trajo Natalia, la reunión de Pichetto con Schiaretti? ¿Se viene otro acuerdo? A mí no me gusta lo que está haciendo Pichetto. Reconozco que lo que dice Pichetto es muy cercano al gobierno. Pichetto lo que habla de planes sociales, de inmigración, de vínculo con el mundo, de seguridad, es cercano al gobierno. O sea que entiendo que he ido teniendo un pensamiento similar. Sí. Yo creo que no va por ahí la cosa. Va por la unidad de la oposición más amplia posible y que ese es el camino, sin lugar a dudas. Y que además, por lo menos a mí, toda la gente que me para por la calle me dice, mirá que esto está complicado, en serio, hagan algo ya porque no aguantamos más. Lo que cruza hoy a toda la sociedad es que nadie llega a fin de mes y está todo el mundo desesperado. Bueno, muy bien. Gracias a todos por haber Gracias. participado. Muchísimas gracias.